eje temático lo hemos nosotros denominado el interés superior de niñas, niños y adolescentes, reflexiones jurídicas. Participa el maestro Gabriel César Miranda Flores, de México, gran amigo de un servidor de muchos años. César, qué gusto que estés aquí acompañándonos. Además, con una experiencia jurídica vasta en la materia, nos vas a enriquecer. Muchas gracias. Y participa la doctora Anita Dorshak. La doctora nos visita desde Canadá, le agradecemos mucho. Incluso ese viaje le ha significado un poquito de que se le irritara la garganta. Ya hoy está recuperando un poquitito la voz. Entonces, pues ya aquí la tenemos. Muchas gracias, doctora Anita, en verdad, muy agradecidos. Y ella participa con una conferencia, la nueva definición del interés superior del niño en Canadá. Entonces, me permito dar una breve lectura a la semblanza del maestro César Miranda Flores, que por aquí debo de tenerla, César, perdón. Acá tengo. El maestro César Gabriel Miranda Flores, él es licenciado y maestro en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Él es juez en retiro del Poder Judicial del Estado de Morelos. Por muchos años estuvo participando de manera activa en el tribunal como juez. Es catedrático en la Escuela Superior de Cuautla, Morelos, y es un apasionado por la materia de derecho de familias. Al margen de que ha estado en la judicatura, él es un apasionado por el derecho de familias, y pues le damos un aplauso. Adelante, maestro, tiene usted pues como 17 minutos para su participación, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Un honor estar compartiendo este espacio con tan amplias personalidades conocedoras del derecho de familias, al igual que el doctor Eduardo Oliva Gómez, que nos une una amistad profunda de varios años ya. Y pues bueno, un placer y repito, un honor estar con ustedes en esta tarde. Gracias. Bueno, el interés superior de niñas, niños y adolescentes en la función jurisdiccional. Avanzamos, de favor. ¿Sí? Vamos a comentar 3 puntos en este breve espacio, pero muy importante, que son aspectos generales, la dignidad y el interés superior, y lo vamos a aplicar, vamos a establecer esas condiciones que permiten justamente alcanzar el interés superior de niñas, niños y adolescentes a la cuestión práctica, la función jurisdiccional. Sin embargo, quiero hacer una referencia que me parece que proyecta justo el alcance en entrada al interés superior con un pensamiento muy profundo del maestro Jorge Luis Borges. Dictó y dijo el maestro: el hombre es la larga sombra que el niño proyectará en el tiempo. Analicémoslo y enseguida lo vamos comentando y van teniendo participación. La siguiente. Dicho de otra forma, la persona adulta es la larga sombra que la niña, niño o adolescente proyectará en el tiempo. Un poco en el tema del lenguaje inclusivo, sin embargo, con la misma profundidad del mensaje que contiene justo la opinión del maestro. Por favor. Entonces, cabe una primera reflexión y quiero pedir la participación de los presentes. Niñas, niños y adolescentes son entonces el futuro de México, el futuro de América, el futuro del mundo, o son un presente. Y ponemos puntos suspensivos. ¿Sí? Puntos suspensivos. Aquí en México el día de hoy no hay actividad académica para niñas, niños y adolescentes en el sistema. Y entonces hoy muchas niñas, muchos niños están jugando, están cantando, están riendo, están disfrutando de esta ocasión. Hoy, 28 de noviembre del 2025. Y lo que hoy esté sucediendo, en el tiempo, con seguridad se va a proyectar.
por favor. La dignidad. Vamos a hacer una breve referencia y un recorrido rápido del concepto de la dignidad. Y quiero referirme a la dignidad en la Declaración Universal de Derechos Humanos y particularmente destacar que en el preámbulo aparece una expresión que dice reconocimiento de la dignidad intrínseca. Esto es, todas las personas, mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes y sin ninguna distinción, gozamos de una dignidad, esa dignidad que es inherente a nuestra condición humana. Y en ese recorrido de los tratados y de las convenciones internacionales, en el preámbulo de las mismas, incluso en el artículo primero de la propia Declaración Universal, se hace referencia al concepto jurídico de la dignidad. Sin embargo, en una pausa, es importante referir, por favor, la siguiente. Algo importantísimo que también comenta la Declaración Universal, y quiero destacarlo justo en la profundidad del pensamiento del maestro Borges, cuando hablaba de un presente y hacia el tiempo. Dice, el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes. Es el contexto de la posguerra, mediados del siglo pasado. Segunda reflexión, y el día de hoy, personas adultas, tal vez hemos generado consciente y desafortunadamente, y también de manera inconsciente, quizás actos de menosprecio, de anulación, de abandono hacia los derechos de niñas, niños y adolescentes. No tenemos que ir a la historia para observar y recordar aquellos momentos desafortunados de la humanidad. Y el día de hoy, quizás una niña, un niño, esté padeciendo un acto de esta naturaleza. Sí, avanzamos, por favor. El artículo primero de la Declaración Universal retoma el tema de la dignidad y los derechos. Siguiente. Sí. Y así podemos citar, por supuesto, la Convención sobre Derechos del Niño, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y va retomando justo el tema del valor de las personas, de la dignidad. Sí. Aquí en México, el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, a mi parecer, y expuesto, por supuesto, a la opinión de todas y de todos, una crítica constructiva, ha definido a la dignidad como un valor, un principio, un derecho fundamental, causa, fundamento, origen de todos los demás derechos. Esto es importante, ¿sí? Porque entonces cabe otra reflexión. Niñas, niños, adolescentes, ¿son sujetos de protección o son titulares de derechos? Porque el contexto puede ser solamente una palabra, protección o titularidad. Hoy en México, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, reconoce justo el tema de la titularidad de derechos humanos, de esa condición que propicia el tema de la dignidad de las personas. Y entonces, sujeto de protección o sujeto de derecho, una sola palabra, un contenido profundo y amplio. En la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aquí en México, artículo 13, de manera enunciativa, hace una relación en 20 fracciones de determinados derechos, que no son únicos, son más. Y cuando nos adentramos a la vida de una niña, de un niño, de un adolescente, nos percatamos entonces
la esencia que conlleva precisamente su personalidad, su condición humana, que para los adultos tal vez a veces lo pasamos por alto, el tema del derecho al juego, el derecho a ser feliz, el derecho a vivir en familia, a no ser separado de su mamá, de su papá. Y nos enfocamos muchas veces en formalidades que no nos permite apreciar de fondo una realidad, la realidad de esa niña, de ese niño o de un adolescente en el contexto de su dignidad y de su valor como persona. Primer punto, para la jurisdicción, personas que operan un sistema judicial, debemos tener claro que niñas, niños, adolescentes son titulares de derechos y por tanto gozan de individualidad distinta a la de su mamá, a la de su papá o cualquier persona que lo custodia o es tutor del mismo. En ese contexto es el primer punto de referencia para una impartición de justicia que alcance un estándar básico que garantice justo el tema de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Porque si llego a la función jurisdiccional pensando que es sujeto de protección, entonces voy a hacer mínimo, voy a minimizar las condiciones propias del juego, de la risa, de estar, sentado en el piso y no dimensionar el mundo que tiene enfrente una niña, un niño o un adolescente. El interés superior. Aquí en México, en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, justamente en el párrafo 11º, impone una carga trascendente para todas las autoridades en el ámbito de su competencia, jurisdiccionales, administrativas, legislativas y en general públicas, privadas, que se deben de realizar acciones encaminadas justamente a alcanzar estándares que aseguren y que garanticen los derechos de todas y todos los niños y niñas. En ese contexto, en ese marco, avanzamos por favor, el interés superior, llegando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la primera sala, cuyo registro lo vemos en la presentación, la Suprema Corte determina que el concepto de interés superior tiene tres apartados, tres dimensiones para explicarlo y para atenderlo, y sobre todo para a fines prácticos y dinámicos en la función jurisdiccional, llevarlo a su ejecución. Es considerado como un derecho sustantivo, como un principio jurídico interpretativo fundamental y como una norma de procedimiento. Esto lo sabemos en la cuestión académica, lo trascendente de estos tres puntos y que sostienen un sistema judicial. La siguiente, por favor. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia también en este rubro de esta jurisprudencia, cuyo registro aparece también en la presentación, ha considerado que el concepto de interés superior es un concepto jurídico complejo e indeterminado y hace referencia a varios supuestos de tal forma del cómo poder aplicarlo a una situación práctica y concreta en todos y cada uno de los asuntos que se ventilan en los tribunales. Esto es, se considera como una cuestión compleja porque no tenemos un ABC para poder aplicarlo en lo dinámico y en lo práctico. Sí, avanzamos, por favor. Pero que se traducen en los siguientes tres puntos. No, antes. Sí. El inciso A, que debemos de atender jurisdiccionalmente hablando al momento de resolver un asunto sometido a la consideración, establecer el medio más idóneo por medio del cual una niña, un niño, un adolescente
va a satisfacer sus necesidades, que lo resumimos con la expresión derechos. Derecho a los alimentos, su necesidad afectiva, etc. Segundo, se debe atender a los sentimientos, opiniones, deseos. Esto es el derecho de opinión de una niña, de un niño, de un adolescente. Y finalmente, mantener en lo posible el statu quo, atendiendo a las circunstancias personales y particulares de esa niña, de ese niño o de esa persona adolescente. Con una precisión: el interés superior es único a cada persona. En el caso de familias con 2, 3 hijas, hijos, hermanos, cada uno tiene entonces su propio interés superior, porque tiene deseos propios, pensamientos, metas, miedos, temores, ilusiones, sueños, y tiene necesidades particulares también individuales. No es lo mismo el adolescente de 15 años y la niña de 6 años, siendo hermanos, hermanas. ¿Sí? Avanzamos, por favor. Entonces, tenemos actores en un proceso jurisdiccional: mamá, papá, la familia. ¿Y cuál es el papel de mamá y papá en la familia? Ayer, retomando nuevamente la plática del psicólogo Ballesteros, de manera alarmante decía: solo el 25% de las personas, niñas, niños, adolescentes involucrados en un proceso jurisdiccional, solo el 25% se dieron condiciones para escuchar su opinión. Es decir, de cada 100 niños involucrados en un proceso jurisdiccional, solo 25 tuvo la oportunidad de expresar su opinión. ¿Dónde inicia? En casa. Mamá y papá. ¿Cuántas veces se anulan, se menosprecian estos derechos inherentes a la condición humana? Y en ese contexto, todos los demás actores, autoridades administrativas, lo platicábamos con el doctor de manera breve en la semana, las autoridades administrativas deben concebir que los tribunales no pueden estar cerrados. El personal tiene derecho a vacaciones, pero los tribunales deben de estar 24/7, los 365 días del año, porque los niños no son el futuro, son el presente, son hoy y no mañana. Mañana hemos cuestionado reducir la edad legal o subir la penalidad a la irresponsabilidad filial. El interés superior de niñas, niños y adolescentes es un valor supremo que toda la sociedad está convocada a atenderlo, pero no en el discurso, de manera práctica, dinámica, todos y cada uno de los días de la existencia de una niña, de un niño y un adolescente. Mañana es tarde. Agradezco la atención, ¿sí? Y nos vamos con estas reflexiones entonces, para que en el futuro sigamos construyendo conocimiento y enfocándonos justamente al tema de niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido amigo César. Y ahora, bueno, pasamos con la doctora Anita. Ella es conferencista internacional, abogada colaborativa y mediadora en Alberta, Canadá, con más de 30 años de experiencia en el campo de la resolución de conflictos, transformarse en las universidades en Europa y tomar varios cursos en las universidades de Harvard y Pepperdine en Estados Unidos. Ha presentado ponencias sobre varios aspectos de la resolución alternativa de conflictos en Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Australia. También ha dictado cursos de derecho colaborativo y también módulos de coordinación parental. Es miembro de la International Academy de Colaborative Profesional, de la Asociación de Familia y de Conciliación, la Corte de Conciliación canadiense.
La doctora tiene una experiencia educativa y personal única, además de ser abogada y mediadora. Tiene una maestría en filología inglesa en Europa, un doctorado en semiótica teatro, ¿sí? Y una licenciatura de Derecho, ambos en el año de 1990 en la Universidad de Alberta. Habla 3 idiomas la doctora con fluidez y bueno, desde luego le encanta hablar en castellano, en español, aunque ahora no lo ha podido hacer mucho, pero aquí la tenemos. Querida doctora, muchas gracias. Tiene usted el uso de ese micrófono por 17 minutos, por favor. Buenas tardes, no puedo creer que se escucha porque saben que llegué aquí a esta ciudad de primavera eterna de Canadá, de la temperatura de -18 con nieve y hielo, y primer día del congreso me desperté y no podía hablar. Mi marido, muy feliz. Yo no tanto. De todos modos, por 2 días no pude hablar. Entonces, primero quiero dar mi profundo agradecimiento al doctor Oliva por haber abierto este espacio para mí. Segundo, mi agradecimiento a mis nuevos amigos y amigas, que al ver que llegué de tanta distancia a este congreso y no puedo hablar y se vio la frustración, mi profundo agradecimiento a mis colegas, las doctoras de Costa Rica, a la querida que me pasaba las pastillas, ¿no? Al doctor que me pasó una pastilla de Cuba maravillosa que me funcionó como un milagro, ¿no? Y a todos otros, doctor Diego que me preguntaba cómo me encontraba y todo. A doctor Isner, muchas gracias a todos, queridos amigos nuevos, y espero que nos quedamos amigos por muchos años en futuro. Ahora, el español, que me perdonen, lo hablo, pero como mencionó el doctor Oliva, no es mi idioma materno, digamos, entonces que me perdonen, por favor, si algo está escrito de la manera incorrecta o si digo algo incorrecto, que me corrigen, por favor, después, ¿ok? Por favor, gracias. Ahora, una llamada para los estudiantes. Todos los estudiantes que se acerquen aquí, porque habrá un examen después de la ley canadiense. Por favor. Ok, bueno. Sofía, por favor, solo escúchame como hablamos, ¿no? Yo tengo esto aquí, ¿no? Eso es el mapa de donde vine, ¿no? Mucha distancia, pero un placer grande estar con ustedes, porque he tenido la oportunidad de escuchar tantas ediciones del idioma castellano que adoro, de la querida doctora Fabiana, al más suevito de doctor Diego y las doctoras de Costa Rica y los amigos mexicanos, que me encantó, un encanto lingüístico para mí. Ahora, empezando con la ley de divorcio en Canadá, la primera ley promulgada en el año 1968, cuando el niño se consideró como el niño de menos de 16 años de edad. Ahora tenemos 18 años como el año de madurez, ¿no? Después de eso tuvimos una reforma del año 1985. Y en este acta de divorcio, que es próximo, Sofía, ok, ya tenemos el niño menor como el niño de 18 años, pero, Sofía, lo siguiente, por favor. Tenemos que avanzando en el tiempo. Ya llegamos a 1985. Y en esta ley de divorcio tenemos todavía la custodia y el acceso. Ahora, pregunta para todos aquí. Hay algunos países que ya no utilizan, este concepto de custodia. Pero por favor me digan. ¿Vale? Yo sé, mi querida amiga de Argentina, sí. Qué bueno. Guarda crianza en Panamá y guarda en la República Dominicana. Y gracias, doctora, por sus sugerencias para la garganta también, doctora Antonia. Bueno, en muchos países todavía existe custodia. ¿Qué quiere decir custodia?
yo tengo la custodia, tengo el poder de hacer todo lo que quiero con el niño, ¿verdad? Y tú, papá, no tienes ningún valor porque no lo tienes, ¿verdad? Pero no es así. Bueno, en mi país ya no utilizamos el término de custodia. Ahora hablamos de tuvimos reformas en el año 2021 y en estas reformas tienen 4 objetivos, ¿ok? Tenemos primero como primer objetivo promover el interés superior del niño y tenemos una definición, no se habla solo que los niños tienen derechos, que tenemos que proteger los derechos, pero bueno, ¿qué es el interés superior? ¿Qué debe considerar el juez cuando está escribiendo la sentencia y tiene que considerar todo que afecta al niño, ¿no? El otro objetivo fue detener la violencia familiar, que es, bueno, ya hemos escuchado excelentes presentaciones de colegas de antes, y también disminuir la pobreza infantil y últimamente mejorar el acceso al sistema de justicia familiar. Bueno, entonces, el interés superior del niño. Primero, trabajamos con el idioma. ¿Por qué? Porque es importante cambiar la manera como hablamos de los niños, ¿no? ¿Qué importa a los niños? ¿Hay padres aquí? Levanten las manos. ¿Qué importa a los niños? Amor, ¿verdad? Alegría, juego, familia, hermanitos. Eso es lo que importa a los niños. Y tenemos que preservar todo esto para el niño. Entonces, trabajamos con el idioma utilizando frases que son así como que se concentran en el niño. Bueno, tenemos también una nueva restricción para el cambio de domicilio, porque lo que pasa en Canadá hay muchos problemas. La mamá obtiene digamos, un trabajo en Nueva Escocia, que es el Atlántico, el niño vive en Columbia Británica, que son como 5, 7, 8 mil kilómetros, ¿no? Y quiere vivir en otra parte. ¿Y qué pasa con el niño? Tiene su escuela, tiene sus amigos, tiene la vida, ¿no? Allá. Entonces ahora tenemos restricciones sobre eso. Y prioridad del interés superior del niño. Entonces hablamos ahora, la siguiente, por favor, Sofía. Hablamos de los órdenes o sentencias que llamamos ahora como parenting orders, ¿ok? Entonces ya no utilizamos custodia de acceso. De lo que hablamos es órdenes parentales. Tienen 2 aspectos. Un aspecto es dónde vive el niño. Si el niño vive con la mamá, el niño vive con el papá. El juez decide porcentaje del tiempo que el niño puede pasar con cada de sus papás. Y la otra parte de este tipo de orden es la toma de decisiones. ¿Quién va a tomar las decisiones sobre educación, salud, etcétera? ¿Okay? Y no tiene que ser que la mamá tiene que tomar todas las decisiones, ¿no? El papá puede decidir de tal vez actividades extracurriculares, ¿no? Y la mamá puede decidir sobre la salud o pueden hacerlo juntos, que es lo mejor siempre para el niño, ¿no? Ya toqué un poco esta restricción de cambio de domicilio. Ahora hay una obligación de avisar por escrito si la mamá, por ejemplo, el papá quiere cambiar el domicilio, y el aviso debe tener por lo menos 30 días, ¿no? Y ahora llegamos a lo que quise, exponer interés superior del niño y que los jueces tienen que tomar en cuenta cuando están emitiendo las sentencias que, como en la realidad de países latinoamericanos, la mayoría, que se trata de la custodia, ¿no? Primero, claramente hablamos de la seguridad física, mental, emocional, pero tenemos la definición que nos permita, que nos da como 11 o 12 puntos que permitan al juez, obligan al juez tomar en cuenta, ¿ok?, cuando están emitiendo la sentencia. Entonces, primero, punto A, que tenemos lógicamente la naturaleza y las relaciones familiares.
también la voluntad de cada de los papás permitiendo la relación con el otro. Si el niño se queda con la mamá dice, no, tú no vas a ver al papá hoy día. Y el niño llora y bueno, ¿qué pasa, no? El niño no va al papá. Pero si la mamá dice, sí, yo voy a soportar esta relación, es mucho mejor, ¿no? Siguiente, quién ha cuidado al niño, qué prefiere el niño. Aquí tenemos algo nuevo, muy nuevo, que es la crianza cultural, la cultural del niño. Tenemos muchos niños indígenas en Canadá. Lingüística también, se habla otro idioma en la casa, es muy común esto. Tenemos muchas, incluyendo que tenemos comunidades de la América Latina, por supuesto, hablan español, ¿no? Y los papás no hablan inglés y van a la escuela, los niños regresan y quieren hablar inglés, pero los buenos padres dicen, no, hablemos español, ¿no? Bueno, pero a veces eso no pasa, ¿no? Pero el juez tiene que considerar eso, el idioma. Tiene que considerar también la cultura donde el niño creció, la religión del niño. Y el próximo, Sofía, por favor. Las relaciones que el niño tenía con los demás. Si hay una abuela querida, el niño es importante que tenga y continúe esta relación con la abuela querida, ¿no? Y, a ver, permítame porque estoy aquí mirando dónde me encuentro. El juez tiene también, permítame, historial del cuidado, plan de parentalidad, punto A. Llegamos al plan de parentalidad. No se puede pedir ningún orden o la sentencia de custodia sin presentar un plan de parentalidad. Y debe ser muy, muy detalloso. Los jueces lo exigen, que sea muy detalloso. ¿Qué propone la mamá si quiere tener más tiempo con el niño? ¿Cómo va a aparecer todo eso para el papá? ¿No? Eso es muy importante. Ahora, también si pueden, el papá o la mamá, sí pueden garantizar que el niño continúa relaciones con la familia. Y si ahora eso es bastante nuevo, porque el juez ahora tiene que considerar también impacto de violencia familiar sobre el niño, ¿no? Y tiene que tener eso en la cuenta y fijarse que si ha pasado es violencia familiar en la casa, si la mamá o el papá de verdad tiene la capacidad de cuidar al niño en la manera apropiada y también garantizar que el niño tenga las relaciones con el otro padre o la mamá. Ahora llegamos al punto de detener la violencia familiar, que es el segundo objetivo de las reformas. Y aquí solo quiero decir brevemente, porque todos entendemos qué es, ¿no? Doctora, disculpe, doctora, un minutito, por favor, tengo que dar un mensaje un poquito urgente. El propietario de una camioneta Jeep de placas RDP 953B, sí, por favor la pueden mover urgente porque ya están por llevársela en grúa. Disculpe, adelante, por favor. Bien, gracias. Bueno, entonces, detener la violencia familiar. Primera diapositiva solo habla de lo común que todos sabemos, pero aquí tenemos la definición de violencia familiar, que incluye, por ejemplo, amenazas de asesinar la mascota, ¿okay? O hacer daño a mascota. Claro, varias formas de abuso y abuso como sexual, abuso económico también, que pasa muy frecuentemente en mi país, como tipo control coerciva. No sé si existe esta palabra, lo inventé ahora, tal vez existe en la lengua española. Ahora, los jueces tienen que considerar la violencia familiar. Pasamos a tercer objetivo, que es disminución de la pobreza infantil. Aquí solo se promulgaron las reformas de cómo pagar la manutención de los niños
el nivel del pago de manutención y cómo se puede obtener los documentos de las personas que tienen la obligación de pagar, porque eso fue muy, muy difícil. Y lo más importante, mejorar el acceso a la justicia familiar. ¿Qué quiere decir eso? En nuestra ley de divorcio, la nueva del año 2021, ahora tenemos los abogados, nosotros, tenemos una obligación de proteger los niños del conflicto. ¿Y cómo lo hacemos? Sofía, ya llegamos a la... Sí, gracias, estamos en el corazón del niño. Bueno, tenemos que proteger a los niños del conflicto. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios que nos dicen que el conflicto parental tiene un impacto desastroso, terrible sobre el desarrollo del niño, incluyendo la salud mental, tal vez también incluyendo la arquitectura cerebral que afecta al desarrollo del cerebro del niño. Tenemos que proteger a los niños del conflicto. Nosotros, los abogados, y ahora hay una declaración que tenemos que firmar nosotros y el demandante y la demandada, bueno, ambos papás tienen que firmar esta declaración. La declaración dice que yo, la mamá, que yo quiero solicitar el divorcio, yo voy a proteger al niño de conflicto, voy a respetar las sentencias emitidas antes, y voy a también tratar de resolver cualquier controversia a través de métodos alternativos de resolución de conflictos. Y aquí pregunta para todos ustedes. En mi país ahora hay mediación obligatoria. ¿Es obligatoria en sus países? Si levanten la mano. ¿Sí? Chile, solo Chile, Argentina. Depende, sí, a veces sí, así es. Bueno, métodos alternativos incluyen no solo mediación, por supuesto, incluyen negociación, arbitraje y incluyen derecho colaborativo, que es mi pasión, otro tema, pero después de mucha presión, ahora en la ley de divorcio tenemos incluido en la definición de métodos alternativos de resolución de conflictos familiares, tenemos derecho colaborativo y tenemos mediación. Y la mamá, imagínate, firma eso, que no va a correr y regresar a los tribunales tantas veces. ¿Por qué? Porque ya firmó esta obligación, que va a tratar de todos modos, negociar, mediar, tal vez contratar un abogado colaborativo como yo para tratar de resolver su controversia con el papá, ¿no? Entonces, nosotros, abogados, lo firmamos y también, lo siguiente, Sofía, por favor, la mamá y el papá también lo firman. Entonces, tenemos esta obligación, statement, sí, nosotros, los abogados, nosotros certificamos al tribunal que hemos hablado de este tema y firmamos que las partes saben que antes de ir a cualquier tribunal, tienen que primero tratar de resolver sus diferencias en esta manera. Entonces, para concluir, creo que necesitamos los cambios en las leyes. Como aquí en Canadá, desde el año 2021, tenemos este cambio grande en la ley de divorcio. Tenemos que cambiar la nomenclatura, el idioma, cómo hablamos del divorcio. Abandonar algunos la nomenclatura de custodia que implica el poder, un desequilibrio, ¿verdad?, en la manera de criar al niño. Y pienso que con estos cambios en las leyes, aquí como un ejemplo de la perspectiva canadiense, y si hay estos cambios, y escuché muy interesantes ponencias y entiendo que habrán muchos cambios y les felicito por todo, pienso que todos podremos crear un mejor futuro para los niños del mundo entero, que sean felices, que tienen alegría, que no lloren. ¿Ok? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Anita. Excelente la participación de ambos de los conferencistas.
Me van a disculpar, sé que me van a colgar, pero bueno, como vamos ya para preparar el cierre, no vamos a poder abrir micrófono de preguntas, pero ustedes se pueden acercar de cualquier manera, aquí van a estar todavía nuestros conferencistas para algún comentario. Entonces, Dani, te voy a pedir si por favor les entregamos el pequeño obsequio que tenemos preparados a los conferencistas, y en el caso del maestro César, que no le habíamos dado su reconocimiento, ahora lo hago yo.